Bueno, este capítulo también nos va a llevar un tiempo. Análisis sobre la economía política en 2014. En realidad es el Marciano, ¿no? Es el segundo artículo del Marciano, que se llama El Marciano analiza, en realidad, el Marciano analiza la economía argentina en 2014. Esto en realidad sería la continuación de Cristina no es una masa para el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese artículo Cristina no es una masa para el poder, nosotros pudimos anticipar qué es lo que iba a pasar eh, si el poder económico concentrado, es decir, los exportadores, el sector financiero y demás, conseguían una devaluación para enriquecerse ellos a costa del pueblo, ¿no es cierto? Es decir, lo pagamos nosotros, el enriquecimiento rápido de los sectores concentrados. Siempre pasó lo mismo en todo el mundo. Siempre que hay un enriquecimiento rápido de los sectores concentrados, ¿quién lo paga? El conjunto del pueblo que no está dentro de ese poder concentrado. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esto fue escrito en junio. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en enero del 2014 se produjo una devaluación no planificada, ¿no? En ese momento el ministro de Economía era Axel Kicillof. eh, y se produjo una devaluación no planificada. ¿Por qué? Porque durante algunos años los exportadores no estaban exportando, ¿no? Porque si exportaban tenían que venderle los dólares al gobierno, no es como ocurriera durante el gobierno de Macri, que Macri le dijo a los exportadores, liquídenme cuando quieren, si quieren 10 años, si quieren 100 años, si quieren 2000 años. Eh, Había una obligación para liquidar los dólares al gobierno, o sea, para entregarle los dólares al gobierno argentino, al Estado argentino, no al gobierno, al Estado argentino, perdón. Eh, y bueno, entonces no exportaban, y entonces por eso estaban todas las rutas blancas, ¿no? Es decir, la ruta 7, 8, 9, 5, 2, 3, bueno, todas las rutas blancas a los costados, ¿no? Estaban todos los hilos bolsa llenos de granos que no se exportaban. De modo que, bueno, ahí teníamos que no entraban miles de millones de dólares que tenían que entrar. Los exportadores eh, no querían que el Estado se quede con las retenciones y querían que suba el precio del dólar. ¿Por qué? Porque ellos cobraban en dólares. Entonces, bueno, y además, estos mismos consorcios también son importadores. Entonces, ¿qué hacían? Adelantaban el pago de importaciones, porque si después sube el dólar, ¿qué pasa? Se hace más caro para ellos. Entonces, adelantaban importaciones y no exportaban. En sumatoria teníamos un déficit muy importante por la, por la cuenta comercial, ¿no? Porque podríamos haber tenido un superávit mucho mayor. eh, y entonces, a pesar de tener un importante superávit comercial, teníamos un problema financiero, ¿no? Eh, Esa es la explicación en realidad. El déficit financiero. Y además se estaba produciendo una importante fuga de capitales financieros. De modo que eh, si ustedes ven, analizan la balanza de pagos de los años anteriores, tienen superávit comercial, el superávit comercial más grande de la historia de nuestro país, pero sin embargo, por los, por las cuentas financieras teníamos déficit, ¿no? Entonces, bueno, llega el año 2014 y el Estado argentino no resiste la escasez de dólares y provocada por ellos, y entonces tiene que devaluar, tiene que devaluar.
esta devaluación no planificada obviamente tira los precios para arriba. Y entonces se comienza a producir una inflación mayor que lo que venía teniendo el país. Y, y bueno, así que eso generó un golpe muy fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Eh, lo curioso de esto es que cuando comienzan a subir los precios, había algunos sectores de la política argentina que acusaban al gobierno kirchnerista por gastar demasiado, ¿no? Y que eso es lo que generaba la inflación. Y después, cuando se estaban negociando las paritarias, esos mismos decían que el gobierno de Cristina estaba ajustando. ¿Cómo? ¿No era que decía que estaba gastando demasiado? Esas incoherencias hay que, eh, hay que mirarlas, hay que entenderlas eh, y hay que considerarlas antes de emitir un juicio de valor, ¿no? Eh, bueno, en realidad, ¿qué pasa? Cuando se estaban negociando las paritarias, estos sectores que empiezan a hablar de ajuste, bueno, yo ahí una de las variables que analizo justamente es el ajuste. Bueno, ajuste es cuando el Fondo Monetario Internacional le exigía a los gobiernos anteriores a la devaluación que recorten inversión social. Eso es ajustar. No lo que no hizo nunca el gobierno ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández, que siempre incrementaron permanentemente la inversión social. Nunca ajustaron. Ahora, sí lo que pasó es que salarios y jubilaciones venían, hay una cosa que se llama, te acostumbraron mal, ¿no? Bueno, salarios y jubilaciones siempre aumentaron por encima de la inflación, pero en el 2014 no. En el 2014 se produjo un empate. Sin embargo, en el momento que se estaban negociando las paritarias, se pensaba en que iban a perder. ¿Por qué? Porque se pensaba en una inflación más grande. Yo siempre lo comenté esto, que en el momento en que cierran las paritarias, yo eh, entre cálculos propios, entre estimaciones de varios institutos y todo eso, se pensaba en una inflación de cerca del 60%, por cómo venían las cosas, ¿no? Entonces cuando las paritarias se cierran por el cerca del 40%, eh, obviamente se pensaba en una derrota del salario frente a la inflación. Y yo en ese momento dije, zafamos. Me puse contento. Porque justo en esa época yo estaba estudiando el problema que se produjo a partir del Rodrigazo en el año 75, donde se empezó a producir una espiral precios-salarios que nunca más se controló y terminó con la hiperinflación de Alfonsín y Menem hasta la convertibilidad. O sea, los primeros años de Menem tuvieron hiperinflación también. Eh, entonces yo tenía mucho miedo de que eso significase un golpe económico y político y financiero para el gobierno. Para un gobierno que estaba consiguiendo desendeudamiento, que estaba consiguiendo una mejora siempre de los salarios, de las jubilaciones, generando inclusión social, generando desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y más que nada porque quienes querían conseguir la caída de este gobierno, independientemente del gusto o no gusto por la presidente de ese momento, Cristina Fernández, quienes querían conseguir la caída del gobierno eran los mismos que habían manejado la convertibilidad, que habían manejado la dictadura, que habían manejado los desastres, que habían manejado la concentración de ingresos, las privatizaciones, que habían manejado la fuga de capitales financieros. Bueno, entonces, eh, bueno, por lo tanto, yo dije zafamos porque no se iba a producir esa espiral
esa espiral destructiva, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento es muy interesante por ahí la lectura de cómo se va llevando es muy divertido el artículo porque el marciano habla con Marx, con Nietzsche y con Freud. Ahora les voy a contar por qué. Eh, Porque en ese momento, justamente para controlar esta tendencia inflacionaria, se empiezan a aplicar algunas cuestiones muy interesantes. La ley de abastecimiento, los precios cuidados, que son precios sugeridos para poner un tope máximo a los precios de mercado, evitar los abusos especulativos. Se empezó a desarrollar con fuerza a través de la Secretaría de Comercio la investigación en la formación de precios de los distintos productos, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. Se puso el Plan Ahora 12, ¿no? El Plan Ahora 12 que además estaba focalizado en productos de producción nacional, con lo cual estimulaba la producción nacional y no la importada. Y eso generaba un ancla para la inflación, porque si el empresario tiene a sus clientes en cuotas, entonces no le conviene que suba la inflación, porque si sube la inflación, las cuotas que tiene por cobrar valen cada vez menos. Así que bueno, son un montón de cosas bueno, que se fueron generando, y después les cuento cómo es que el marciano habla con Marx, Nietzsche y Freud.